Muy bien. Eh, entonces, nada más para hacer un resumen, y ahorita lo mencionaba Andrea, en la semiología simple eh, se tiene un signo, un significante y un significado. Si el signo es todo aquello que se da por convención, en el video también se mencionaba, no es que haya algo natural en que el semáforo o los colores del semáforo signifiquen tal cosa, sino son simplemente convenciones. Son arbitrarios y se entiende porque son diferenciales. O sea, en el semáforo, el rojo es detenerse, el amarillo es precaución y el verde es siga. Y entendemos que cada color significa eso porque no significan lo mismo, significan cosas diferentes, ¿no? Pero son totalmente arbitrarios y simplemente los vamos adoptando por convención. El significante sería el aspecto material, ese sonido, imagen o texto que se relaciona con un significado, que es el concepto mental, donde nosotros decimos, ah, está en rojo, tengo que detenerme, o está en amarillo, tengo que ir desacelerando o acelerando, dependiendo de cómo manejen, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la semiología como se conocía hasta ese momento. Es lo más sencillo. Tenemos el ejemplo, el signo es el semáforo, el significante serían las luces de los diferentes colores y el significado, el detenerse, el precaución y el seguir. Pero Bart eh, se va a analizar todo lo que son signos no verbales de la vida cotidiana, ¿sí? Él se enfoca, como se vio ahí en el video, mucho en cultura pop, en medios, en moda, en todo lo que son los textos culturales. Y él hace muchos análisis, pero uno de los conceptos principales que maneja y que es el que quiero que tengan ahorita claro, es el mito, ¿sí? El mito es un sistema semiótico de segundo orden, en donde la denotación es el significado literal, ¿sí? Tal cual lo que se nos presenta, pues eso es. Y la connotación va a ser un significado de segundo orden que va a estar culturalmente especificado, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la cuestión de la interpretación de cada persona. Podemos tener exactamente la misma situación, el mismo texto cultural. Hablemos de lo que sea, de una moda, de un texto literario, de una película, de lo que se les ocurra, e incluso de una interacción entre personas, pero la connotación, ese segundo orden va a depender del, pues ahora sí que del contexto, la ideología y el conocimiento de los que lo estén observando, ¿sí? Y el mito está compuesto de múltiples signos. Son muchos factores los que intervienen y que dan como resultado esa connotación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Muy bien, entonces está que la lengua, el lenguaje, tiene significante, significado y un signo, pero en el mito se da un segundo orden en donde ese signo primero se convierte en significante, tiene un significado y se genera otro signo. El ejemplo que se menciona en el libro, en la parte que ustedes leyeron, creo que sí, eh, es esta fotografía. Ustedes ven la foto y si yo les digo, ¿de qué es esa foto? O qué están viendo en esa foto, sería el aspecto denotativo, ¿sí? La denotación, en donde es lo literal, el significado literal. Entonces, bueno, ahí tenemos el significante sería la fotografía y el significado literal pues es un niño negro que parece que está vestido de soldado y parece que está saludando alguna bandera que observa que nosotros no observamos, pero parece que él sí la está observando, ¿sí? Todos podemos estar de acuerdo en que es un niño. ¿Por qué? Porque pues no parece un adulto. Todos podemos estar de acuerdo en que es lo que nosotros como sociedad identificamos como negro, perdón, de raza negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es de raza blanca. Y de nuevo, todo esto tiene que ver con eso de que los signos se comprenden por sentidos diferenciados.
Es negro porque no es blanco, porque no es café, porque no es amarillo, ¿sí? Es niño porque no es adulto. Es niño varón porque no es niña mujer. Entonces, bueno, todo eso lo podemos comprender y lo comprendemos, yo creo que aquí absolutamente todos captamos eso. Y si le mostramos esta foto a una persona japonesa, también va a decirnos, pues sí, es un niño. O sea, son cosas que se entienden de forma literal. Pero luego viene la connotación, que ahí tiene que ver ya la entrada del mito y eso ya va a ser completamente distinto dependiendo de los contextos de cada quien. Es el significado más allá de ese sentido literal. Y aquí interviene también el concepto de interpelación que vimos con el Tusser. Alguien dígame qué era la interpelación. A ver, Siu, ¿qué era la interpelación? Pues, ¿puedo contestar, maestra? Sí. La interpelación es como cuando un sujeto, o sea, cuando una persona es reconocido como sujeto por por otro sujeto, podríamos decir, y es cuando se reconoce. Sí, aquí más que nada es cuando uno se reconoce en el llamado de otra persona, ¿sí? O sea, uno se vuelve sujeto, ¿ok? Muy bien, gracias, Julia. Entonces, aquí va a tener que ver la interpelación, justamente este proceso en donde, ok, nosotros como lectores del texto, como observadores, vamos a reconocernos en cierto mensaje que nos quieren mandar, ¿sí? Entonces, vemos esa foto y la foto sabemos que nos quiere decir algo, nos quiere dar un mensaje más allá del mostrarnos a un niño negro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese mensaje que nosotros captamos que nos quieren decir? Bueno, pues justamente va a tener que ver con nuestro background. Y aquí podríamos decir que, bueno, implica el imperialismo francés o a lo mejor si alguien de aquí fuera francés en la década de los 50, 60, podría ver esa foto y decir, es que dice que todos somos hijos del imperio y todos somos iguales. A lo mejor algún soldado que, que ha luchado en las colonias francesas en África diría, sí, no, pues es que está diciendo que, o significa que ellos también, pues, de origen africano, se deben a la Gran Francia. No sé, precisamente, las connotaciones pueden ser innumerables dependiendo del contexto con el que cada quien observa e interpreta esa imagen, ¿sí? Pero lo clave aquí es que ese mito deforma el sentido, ¿sí? Eh, nos quiere decir algo y algunas personas van a captar el sentido de lo que busca crear, pero a fin de cuentas no, no va a ser algo ni evidentemente negativo ni evidentemente positivo, justamente va a ser muy ambiguo para que cada quien haga su interpretación. Y esa portada, si vemos este ejemplo en particular, esa portada, vemos que es de una revista que se llama Algo París, ¿sí? Las letras parece que están en francés. Entonces, ok, entendemos que es una revista francesa que es más o menos de la década de los 50, 60. Entonces, esa revista iba a ser vendida en Francia en esa época. No estuvo pensada para que juarenses en el año 2021 la estuviéramos viendo. Entonces, obviamente nosotros no vamos a ser interpelados por el mensaje que quería enviar los editores de esa revista. A los que ellos querían interpelar eran a los franceses de esa época. Y la gran mayoría de los franceses de esa época podemos suponer que captaron el mensaje que le querían enviar, que seguramente por lo que dice Bart, tenía que ver con esta cuestión de que todos eran iguales y que todos se debían a la Gran Francia, ¿no? Al gran imperio francés. Entonces, en ese momento,
la meta, el objetivo de ese mensaje, de ese texto cultural, pues es naturalizar el mensaje. Ya en el momento en el que, no quiero decir un número específico, pero en el que la gran mayoría de las personas francesas que vieron esa foto lo interpretaron así, fueron interpelados, ya cumplió su cometido. Ya se instaló este mito que busca naturalizar esa creencia, ¿sí? Ahora bien, justamente, nadie puede decirle a los editores en su momento que, no, pero ¿cómo te atreves a poner eso? Estás tratando ¿eres racista o no eres racista o eres proimperialista o no eres proimperialista? ¿Por qué? Porque los editores simplemente pueden decir, no, pues yo, no, es una foto. Yo no te estoy diciendo qué significa. Tú estás interpretándolo así. Sí, entonces, los mitos tienen esa cualidad de naturalizar a partir de presentar cosas que aparentemente no son negativas, sino que pues es la interpretación que se le da. Entonces, esto es bastante relevante, ¿sí? Porque los mitos van a manifestar siempre una ideología dominante. La ideología se va a apropiar de todos los textos culturales. Por eso les digo, para mí es tan interesante analizar lo que es cultura pop, cultura mediática, porque la ideología hace eso, se apropia de todo. Y luego les vacía sus significados originales y llena todos esos textos con un sentido distorsionado. Y es a partir de ahí, pues, que se va reproduciendo esa ideología, ¿sí? Ahora, los mitos son motivados. Van a buscar siempre, van a surgir porque van a buscar mantener el status quo cuando ese estatus se ve amenazado. Entonces, no siempre va a haber mitos, sino que uno puede detectar que surgen cada vez más cuando hay algo que está amenazando algún aspecto de la normalidad, entre comillas, que se vive en alguna sociedad. Y su función es justamente esa, representar lo que es social como si fuera natural, ¿sí? Y al instalarse como algo natural, va forzosamente a crear opuestos que, digamos, como enemigos, ¿sí? Entonces, todo aquello que no entre en eso que ya se considera natural, pues va a ser antinatural y va a ser raro y va a ser visto como que no debe de ser. Y aquí les puedo poner el ejemplo de, no sé si yo ya les había comentado que uno de los fenómenos que yo estoy trabajando es lo del child free, ¿sí? Que yo misma me identifico como child free, que no quiero tener hijos. Entonces, hay un discurso muy fuerte en una sociedad como la mexicana, que es pronatalista, de, de que lo natural es que las personas tengan hijos. Entonces, cuando alguien se niega a tener hijos, es antinatural, es raro, es como que, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, pero a fin de cuentas, el tener hijos es algo social. El que alguien quiera o no quiera tener hijos, quiera o no quiera casarse, es algo social, pero se ha instaurado como natural y al hacerlo, al instaurarse ese mito, pues automáticamente surge lo antinatural, ¿sí? Eh, Pueden parecer muy obvios, pero a fin de cuentas hacen sentir y actuar a las personas, es decir, interpela a los sujetos. Uno puede decir, no, sí, pero pues es que es obvio que no, o sea, nadie te obliga, pero a fin de cuentas algo mueve así en las entrañas que causa una reacción. Y al momento de causar una reacción, aunque acá en la cabeza uno diga que lógicamente entiende que es algo social, construido, etcétera, si te genera una emoción, ya te interpeló, ya ese mito ya está instaurado en ti. Eh, y bueno, son compuestos, les digo, son producto de toda una intertextualidad y van variando de acuerdo al contexto cultural, histórico, ¿sí? No son fijos. Barth decía que justamente los sociólogos, sociólogas debían de ser cazadores de mitos, que eso es lo que debían de tener siempre en mente, o sea, estar pendientes de, ok, esto que se presenta como natural no lo es una construcción social, ¿sí? O sea, el hecho de no ser interpelados. Em,
Y como ejemplos, vamos a ver estos, creo que les traigo dos. Ok, el primero es el de Black Lives Matter. Este movimiento, pues yo creo que todos están al tanto, más o menos, de cómo surgió y que tuvo así como que su boom hace un año a partir de, pues, de la muerte de varias personas en manos de los policías allá en Estados Unidos, ¿no? Varias personas de color en manos de policías blancos. Y surgieron muchas manifestaciones en Estados Unidos, alrededor del mundo, con este lema de que las vidas negras importan. El mensaje es claro, las vidas negras importan. Pero surgió otro lema, y no nada más en Estados Unidos, yo detecté varias personas, contactos míos mexicanos, que, que empezaron así como que a cuestionar por qué del lema, diciendo, no, es que no, o sea, sí, las vidas negras, pero pues todas las vidas importan. Ese es un mito, ¿sí? Ese lema de todas las vidas importan es un mito que se apropió del Black Lives Matter, ¿sí? Y trató de neutralizarlo y no se le puede acusar, o sea, justamente la gran mayoría de la gente no puede argumentar en contra de, no, pues sí, todas las vidas importan, pero el chiste es que ese mito vació el significado del lema original, le quitó fuerza, lo está tratando de neutralizar y de decir, no, no, no. O sea, es muy limitado y acá estamos hablando de incluir a todas las vidas, ¿sí? Ese es un ejemplo de un mito. Este es otro ejemplo de un mito. Ha habido varios lemas que se han utilizado en las manifestaciones feministas, ni una menos, ni una más, ¿sí? Y, y que están diciendo que no haya otra víctima, mujer de violencia, que no haya más muertes de mujeres, más feminicidios, y luego surge un mito. No, es que no se trata nada más de que ni una más, tampoco ni un niño más, es que nadie debe de sufrir la violencia, es que a los hombres también nos matan. Ese es un mito, ¿sí? Que trata justamente de vaciar el significado de, de, de una cuestión original, le quita el sentido, trata de neutralizarlo y no se puede acusar a que es algo negativo, ¿no? Pues a fin de cuentas sí, nadie debería de vivir violencia, nadie debería de ser asesinado. O sea, en eso todos podemos estar de acuerdo, pero es un mito porque le quita fuerza al otro. A partir de la creación de ese mito, se trata de mantener el status quo ante esta amenaza que busca desestabilizar ese status quo, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguien? Sí, Paolo. Maestra, yo tengo una duda, por ejemplo, The Proud Boys, que es un grupo conservador, Sí, sí. en Canadá se usó ese hashtag con que, con personas homosexuales en sus matrimonios, como un hashtag de que eso significaba Proud Boys. En ese contexto, ¿qué significaría? En el contexto del Proud Boys de Estados Unidos. Lo que básicamente lo que hicieron aquí es cambiar el Sí, el significado de Proud significado Boys. lo están Entonces, utilizando los blancos extremistas. Ajá. sí, pero el Proud Boys primero fue hacia estos grupos conservadores y después lo intercambiaron para referirse a estos matrimonios. Entonces, ¿cuál sería la forma de describir esta contraposición o quitar este significado? Es que no te, ahí nada más no entiendo bien, porque O sea, también se sí puede. conozco el movimiento en Estados Unidos, no conozco el movimiento en Canadá que dices. ¿Cuál fue primero? Primero fue el de Estados Unidos, pero Ok, personas de que eran Canadá. homosexuales subían en redes sociales en Canadá hashtag Ujú, Proud Boys como ujú. una contraposición a ese movimiento. Entonces, ¿aquí también está categorizado como mito o sería otra cuestión?
No estaría categorizado como mito porque son dos contextos culturales distintos, ¿sí? Y les digo, a fin de cuentas el mito funciona dentro de ciertos contextos para tratar de mantener el status quo en ese contexto. Entonces, si aquí estos ejemplos que les estoy poniendo, por ejemplo, del racismo contra el racismo, en mismo Estados Unidos se puede ver, y les digo, sí lo podemos detectar también en otras partes del mundo, pero donde se concentra el mito o donde surge como mito, pues es principalmente en las sociedades en las que hay racismo, ¿no? En donde el racismo es muy fuerte, que bueno, ahorita podemos argumentar que en todas las sociedades hay racismo, pero, pero justamente donde está este choque constante y pues los grupos raciales que se han visto afectados constantemente están buscando pues que se les dé su lugar y ahí surge este contradiscurso que busca decir sí, o sea, sí ustedes, pero todos. Entonces, en el ejemplo que pones, si se trata de dos contextos sociales distintos, porque, bueno, si en Canadá los Proud Boys originales, esta corriente que se ha generado en Estados Unidos, no tienen mayor fuerza allá, el hecho de que se copie el hashtag, pero con otro significado, pues no lo vuelve un mito, simplemente es como eso, ¿no? Una copia del hashtag, pero sí se vació de significado, pero no es un mito porque no va necesariamente contra este otro movimiento en ese contexto, ¿sí? Ahí te digo, no, nada más tengo la referencia, nada más conozco un poco del movimiento en Estados Unidos, no sé si en Canadá también exista. Si tiene una presencia fuerte en el mismo sentido que en Estados Unidos, sí sería un mito porque sería contra eso. Si no, si nada más fue como que un tomar prestado el hashtag, no sería un mito, ¿sí? Pues los movimientos tanto de derecha y de izquierda de Estados Unidos pues se globalizan pues en todo el mundo. Por ejemplo, estas teorías conspiranoicas de QAnon pues ya están incluso en Alemania. Por ejemplo, Black Lives Matter también estaba en movimiento en Brasil, entonces pues esto influye en todo el mundo. Sí, desde luego, pero por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y los Proud Boys, tiene mucho que ver con un gobierno específico, que si bien alrededor del mundo puede haber grupos pro y contra Trump, no tiene mayor relevancia porque nosotros no tenemos poder de decisión, es a lo que me refiero. Entonces, el status quo está sobre todo en Estados Unidos y ahí es donde surgen algunos movimientos que buscan eh, pues desestabilizarlo y van a surgir esos mitos que tratan de mantenerlo. En el caso del feminismo también, este ejemplo que les pongo, pues lo podemos ver a lo largo de América Latina, en España. Pues, el movimiento feminista está obviamente alrededor del mundo, pero estos hashtags, ¿no? Me refiero, se toman prestados en los diferentes países. Y de hecho, la imagen del segundo, del ni una menos ni uno más, la tomé de una página, creo que del Salvador o algo por el estilo. Entonces, pero yo he visto circular un mensaje similar en mi Facebook con contactos de aquí de México, ¿no? Entonces, en toda Latinoamérica ha surgido muy fuerte eh, pues una corriente feminista que trata de llamar la atención contra el feminicidio y ha surgido también ese contramensaje, ese mito de, no, pero es que también los hombres y la violencia contra los niños y la violencia contra los perros. Sí, hay mucha violencia, pero aquí no se trata de, de quitarle valor a este movimiento. Entonces ahí es como actúa el mito, ¿sí? Maestra, Ay, A ver, Andrea, y luego si quieres hablar. Sí. también no sé si se podría ver como los grupos que son pro aborto y pro vida, que usan como que
pues ellos se refieren como a ni una menos, no a ni una muerte, pues digamos en un aborto clandestino, y el grupo Provida pues dice, sí, pues ni una menos, pero desde el Pero tú vientre. estás matando, ajá, sí, sí, exactamente. Julia, Sí, yo tengo una duda. Hace poquito vi en Twitter una persona que estaba hablando sobre el hashtag de Stop Asian Hate, creo que se pronuncia, ¿de qué? y el asesinato que hubo de asiáticos en Ah, sí, sí, Atlanta, sí. Ujú, en el sí, spa. la semana pasada, sí. Y sí, y estaban hablando, y él puso, bueno, me salió así como de que habían comentado otras personas, de que las mismas personas que están en el movimiento de Black Lives Matter son las que asesinan a los Asiático. asiáticos. Y no sé si eso, yo sé que no es el mismo tipo de discriminación, ¿verdad? Ujú. Pero ahí no quieren hacer un vacío con un movimiento hacia otro, o sea, para quitarle validez a Black Lives Matter diciendo que ellos también discriminan. Sí, desde luego, les digo, por eso los mitos pueden ser, aquí les comentaba, una de las características es esto de que son compuestos y parte de una intertextualidad. Aquí en estos dos ejemplos que les puse, pues nada más lo cerré a eso, pero podemos detectar muchos signos que van surgiendo tratando de establecer ese mito para apagar aquello que está amenazando el estatus. ¿Sí? Entonces sí, 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 desde luego. El hecho de que surjan discursos que, que traten de invalidar o de restar importancia a, a esos movimientos, todos forman parte de ese mito de no, sí, pero es que por eso, pero no, pero es que todas las vidas no, pero es que ellos también matan, no, pero es que todo eso es parte, justamente. Sí, muy bien. ¿Tienen algún otro ejemplo o alguna duda con respecto a esto del mito? Y obviamente no se trata solamente de que los mitos surjan contra movimientos sociales, ¿eh? Estos son los ejemplos más evidentes, pero los mitos también surgen, les digo, para mantener la naturalización de ciertas ideas. Entonces, en estos es muy evidente porque son movimientos que buscan eh, justamente desnaturalizar ciertas prácticas, desnaturalizar el racismo, desnaturalizar el machismo y la violencia contra la mujer. Pero también hay muchos mitos que funcionan simplemente para evitar que surjan los movimientos, ¿sí? O sea, que funcionan como para seguir la naturalización de ciertas construcciones sociales, ¿sí? Entonces, les digo, las características de los mitos es que son motivados por la ideología dominante, toman otros signos y vacían su significado, crean otro significado distorsionado, aparentemente de sentido común. Les digo, no es que todas las vidas valen, no es que nadie debería de vivir con violencia. Pues, o sea, sí, es sentido común, pero están apropiándose del otro, ¿sí? Y a fin de cuentas tratan de naturalizar, o sea, si fuera tan sentido común y si fuera realmente que todas las vidas valen, si eso estuviera como parte no solamente del discurso, sino de la realidad social, pues entonces no habría necesidad de hacer movimientos eh, como el Black Lives Matter, o no habría, si de verdad el hecho de que todos debemos de vivir sin violencia fuera una realidad, pues no habría movimientos que buscan visibilizar la violencia, ¿no? Entonces, les digo, lo único que hacen es apropiarse de lo anterior, distorsionar el sentido y mantener esa naturalización del, pues del fenómeno del que se esté hablando. Y dejan a ese otro signo debilitado y cuestionado. Entonces, les digo, sí, todas las vidas valen. Sí, la violencia no tiene género, pero estamos viendo que no se valora igual todas las vidas. Estamos viendo
que sí hay una violencia de género. Entonces, pues no nos vengan con lemas no nos vengan con esos mitos que tratan de quitarle valor, ¿no? a esos movimientos. Y otro ejemplo, pero quisiera que ustedes lo desarrollaran. Tenemos dos corrientes políticas que hemos visto de cerca aquí en México y hasta hace unos meses en Estados Unidos. ¿Sí? Estos personajes están envueltos en discursos, creo que todos los tenemos muy claros. En el caso de Trump, ya ven toda esta cuestión del Make America Great Again, el MAGA. Y en el caso del presidente de aquí de México, con su constante hablar de la mafia del poder, mafia del poder, mafia del poder. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes cuáles consideran que serían los mitos ahí? ¿Y por qué serían mitos? Bueno, los mitos de hecho ya se los dije, pero ¿por qué serían mitos? Con un ejemplo, no tienen que cubrir los dos. ¿Cuál sería el mito? ¿Por qué sería mito lo del MAGA? ¿Por qué sería mito lo de la mafia del poder? ¿Nadie? ¿O si es muy cierto? ¿O si es cierto que Trump hizo a Estados Unidos mejor y si es cierto que aquí tenemos una mafia del poder y este señor es el salvador? Pues maestra, podría decir que o sea, por ejemplo, Trump vio la necesidad que tenían estos americanos de volverse a sentir identificados y él creó ese mito de Let's Make America Great Again y de lo de la mafia que se dañó en México, simplemente el nombre de mafia, maestra. O sea, cuántos problemas nosotros no hemos tenido con el narcotráfico y pues se crea este mito de que él va a solucionar el problema o la realidad vaciando eso como si él fuera la solución de todo. No sé si podría ser eso. Sí, muy bien. A fin de cuentas, muy bien lo que mencionaste, Julia. Tanto en el caso de Trump como en el caso de AMLO, aprovechan vaciar de sentido, por ejemplo, en el de MAGA, está implicando que Estados Unidos ya no estaba bien, ¿verdad? Entonces, él lo va a hacer de nuevo un gran país. Pero ¿a quiénes les está hablando? No les está hablando a todos los estadounidenses, sino a aquellos que se sentían obviados por las presidencias anteriores, ¿no? Los regímenes anteriores. En el caso de AMLO, igual, es como todos aquellos sectores de la población que sienten que han sido explotados por una mafia, pues les está hablando a ellos, ¿sí? Y son mitos, o sea, son solamente esos mitos que tratan de naturalizar una idea. En el caso de Estados Unidos, con todo este movimiento del MAGA, se, se buscaba naturalizar la idea de que sí, no, pues Estados Unidos está para la fregada y necesitamos a un salvador. Aquí también, o sea, se está naturalizando y ahora para todo es la mafia del poder, o sea, todo. Y es muy sencillo decir, no, pues es que es la mafia, no, pues es que la mafia, no, pues es que la mafia. Y ya, también va naturalizando esa idea de que todo lo malo es por una supuesta mafia. También Trump hablaba en todo este discurso del MAGA, también recuerden que él hablaba del Deep State, que vendría siendo lo mismo, como unos personajes ahí turbios que manejan todos los hilos y que tienen Estados Unidos así. Entonces, son estos mitos. Y bueno, les comentaba y se vio también en el video que Bart, otro de los aspectos que menciona mucho y que se identifican con sus posturas, es esto de la muerte del autor. Por primera vez en un texto que escribe en el 67, menciona esto y
Y es donde dice, no importa lo que el autor quiso decir. El texto va a tener implicaciones independientes a partir de lo que interpreta el lector, ¿sí? Ahora, mucho cuidado. Esto no significa que cada persona tiene una interpretación completamente distinta y que entonces, pues, hay muchos significados y que entonces no tiene ni sentido buscar cuál es el significado. Tiene más que ver con darnos cuenta de que dependiendo del contexto histórico, social, cultural, la interpretación dominante va a ser una, ¿sí? Y entonces, esa interpretación es la que va a tener las implicaciones en la vida social y esas son las que nos interesan como, pues como académicos en las ciencias sociales, ¿sí? Y esto, bueno, da lo del nacimiento del lector. ¿Cuándo tiene relevancia esto? Por ejemplo, y no sé si aquí alguien tenga esa espinita y en algún momento cuando llegue a taller de investigación lo vaya a poner en práctica. Yo hago también investigación sobre textos culturales. Yo hice mi tesis doctoral sobre los ídolos pop japoneses. Yo para poder hacer ese análisis tuve que ponerme en el papel de japonesa de esta época, ¿sí? Yo como mexicana no puedo interpretar de la misma forma que interpretan ellos. Y como mi estudio estaba enfocado en la interpretación de los japoneses, pues tuve que empaparme del contexto de ellos, entrevistar, a ver cómo lo veían, etcétera, ¿no? Entonces, hay lo que se busca, lo que nosotros buscamos es una interpretación dominante. Es cuando ya el texto interpela a la mayoría de la audiencia, de los lectores, tenemos ese sentido dominante, ¿sí? Y ese es el que va a tener las implicaciones sociales. Ya si hay dos, tres personas que lo interpretan de otra forma en ese contexto, digamos que esas personas, bueno, sí, ok, aceptamos que lo pueden interpretar de otra forma, pero su interpretación no va a tener tanto impacto en la sociedad, sino el significado dominante, perdón, la interpretación dominante es la que nos va a interesar. De nuevo, no importa tanto lo que el autor, el productor, el director haya querido decir, sino cómo la mayoría lo interpreta. Si lo pasamos a un ejemplo así de lo que comentábamos ahorita, de cómo nos vestimos o qué carro traemos o qué celular traemos, de nuevo, lo que va a tener implicaciones sociales va a ser cómo nos interpreta la mayoría, ¿sí? Piensen en la cuestión de que si se visten como lo que aquí en el contexto juarense se interpreta como cholo, aunque no lo sean, la mayoría de la gente los va a interpretar así y eso es lo que va a tener efectos para ustedes, ¿sí? Ya sea que no los dejen entrar a cierto lugar, que los vean feo, que no sé, ¿sí? Entonces, esa interpretación dominante es la que importa, independientemente de que a lo mejor la persona diga, no, pues yo nada más me quise vestir así pues porque me gusta la ropa floja o porque quería andar cómodo. Eso no importa, como autor no importa. No importa si alguna persona dice, no, pues yo sí interpreto que es como tú, pues nada más, tu estilo personal, pero no te identificas con pandilla. Lo que va a importar es la mayoría, ¿sí? Y bueno, con esta idea de la muerte del autor, se da paso completamente al postestructuralismo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Todo esto que plantea Barth es muy utilizado, es como que el marco teórico de una metodología que se llama análisis textual interpretativo, que les digo es muy útil sobre todo si en algún momento les interesa analizar textos culturales. ¿Sí? Entonces, el chiste es reunir la información sobre cómo la audiencia o la sociedad que ustedes están analizando ve el mundo
deben de considerar cuáles son las interpretaciones más posibles de ese texto y luego interpretar los significados más esperados, ¿sí? Es decir, deconstruir, hacer ese ejercicio de deconstrucción y luego ya van a revelar qué relaciones de poder son las que se esconden en ese texto. ¿Sí? Les digo, esto es básicamente lo que el camino que uno tiene que seguir con este método, por si en algún momento les interesa hacer un análisis de alguna Maestra, película o de algo. Sí. ¿no tiene un ejemplo de como la desconstrucción que usted haya hecho con un estudio o un análisis? Sí, mi tesis es. Sí. Sí, pues yo básicamente les pongo esto porque yo es el método que utilizo cuando analizo textos culturales y, les digo, es básicamente esos pasos. Es básicamente, si ustedes hacen el análisis desde México, desde Juárez, pues ya tienen esa información sobre cómo la audiencia ve el mundo, porque nosotros estamos aquí. ¿Sí? Pero, maestra, por ejemplo, ¿cómo hizo para deconstruirlo si se tuvo que aproximar a una cultura distinta a la suya? O sea, sí entiendo que pues tuvo que ponerse en el contexto y dentro de como del papel, podríamos decir, Ujú. pero ¿cómo logró deconstruirlo como tal? Es que sí entiendo, pero no sé, se me hace muy difícil. Sí, es complicado y no, por eso uno no se puede meter a analizar otra cultura así de sencillo. Yo tengo años en contacto con la cultura japonesa, he vivido en varios periodos allá y de hecho para esa investigación del doctorado hice 2 estancias que en total fueron 1 año y medio de estar viviendo en Japón y de estar entrevistando a japoneses, en este caso particularmente a las fans japonesas de estos idols. Entonces, estar conviviendo con ellas, acompañarlas a conciertos, observar todos los programas en los que estos idols salían y ver cuáles eran las reacciones de las personas, ver también, entrevistar a personas que no eran fans, a ver qué opinión tenían de ellos, qué opinión tenían de los contenidos en los que se presentaban. Y, y sí, o sea, sí es complicado porque te tienes que empapar. Les digo, si ustedes están analizándolo desde, desde la interpretación que se da aquí en México o aquí en Ciudad Juárez, pues ya ese paso es mucho más sencillo, porque ya ustedes están, digamos que con ese chip. Pero también tiene su dificultad porque deben de tener cuidado de que sus cuestiones muy particulares, muy personales, no vayan a crear un sesgo en detectar la interpretación dominante. Es decir, si alguno de ustedes, por ejemplo, quisiera hacer un análisis de alguna telenovela o alguna serie sobre, no sé, sobre estas que están muy de moda de los narcos, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto en donde podemos interpretar de una forma bastante clara esos productos culturales. Sin embargo, si ustedes eh, están envueltos o todo a su alrededor es pro narcocultura, deben de tener cuidado de no pensar que nada más porque ustedes ven que a todo el mundo le gusta la narcocultura, quiere decir que todo México le gusta la narcocultura, ¿sí? O sea, ya tienen esa parte, pero deben de tratar de ver, ok, ¿cuál sería? O sea, esa sería una de las interpretaciones posibles, pero ¿qué otras interpretaciones se pueden dar a este texto dentro de México o dentro de Ciudad Juárez? ¿Sí? Y entonces sí comenzar a deconstruir. El análisis textual interpretativo no es cuantitativo, no nos vamos a referir a, bueno, pero ¿cuánto porcentaje? ¿Pero es una muestra representativa o no? No, no se trata de números, se trata más que nada, les digo, de identificar qué sentido es el dominante después de empaparse de ello, ¿sí? Entonces, sí es un ejercicio complicado, pero conforme lo van haciendo, les va resultando un poco más sencillo y más natural. Entonces, ya después si les interesa
trabajar algo así, con todo gusto me pueden buscar. ¿Tienen algún comentario o pregunta con lo que hemos visto hoy? ¿Se entiende lo que es el mito entonces? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Piensan que les puede servir este concepto para algún análisis? Sí, maestra, por ejemplo, yo estoy haciendo un tema de investigación